Muy buenas noches. Muy buenas noches para todas y para todos. Bienvenidos. Hoy estamos de nuevo en nuestra tercera sesión de la cuestión democrática. Y queremos seguir pues en la misma línea que hemos venido trabajando. Entonces, por lo pronto, pues agradecemos mucho que abran este espacio, que acepten esta invitación, que nos ayuden a divulgar y a mover este ejercicio tan necesario, no solamente por las condiciones actuales del país, sino por las condiciones de fondo estructurales que pues merecen una atención que va más allá simplemente de estar al tanto en redes o el tener otro tipo de actividades. Entonces, aprovechamos a darles este agradecimiento, a dejar abierta la puerta para que sigamos participando. Recuerden que a través del chat y de las redes, pues nos pueden estar retroalimentando sobre el ejercicio. Aprovechamos también para recordarles un poco quienes se están integrando hace poco al grupo de qué se trata, cuál es el objeto que estamos manejando aquí en la cuestión democrática. Y básicamente la propuesta se enfoca en vincular un par de frentes. Un primer frente que se busca hacer el desarrollo de una pedagogía política, con el objeto de también ir generando unas herramientas que permitan tomar decisiones en relación no solamente a esa democracia electoral, sino a todo el ejercicio de la democracia en pleno, que trascendamos en esta cotidianidad que se está cayendo, sobre todo en redes sociales, y podamos tener mucha más fortaleza al momento de hacer los abordajes de los análisis de las condiciones políticas. Y un segundo frente de participación que esperamos comenzar a desarrollarlo en un mediano plazo y en adelante. Entonces, para esto hemos hecho la propuesta de dos temas fundamentales, los cuales consideramos son herramientas, no las únicas, pero son herramientas muy valiosas para comenzar esta discusión precisamente sobre la cuestión política en Colombia. La primera está en la Constitución de 1991, como una herramienta que tiene fortalezas, no es una herramienta no en totalidad pues, completa, hay bastante que trabajar, sin embargo es una fortaleza inmensa, sobre todo en este pensamiento de reconstruir y rehacer. Entonces, consideramos que es una visión necesaria antes de estar pensando en reconstruir y en rehacer qué tenemos y con qué contamos. Y el segundo elemento es el acuerdo de paz. No solamente lo consideramos potente, sino complementario. Y sobre este tiempo de proceso de formación, pues poder ahondar un poco más en estos dos elementos. Para esto hemos propuesto inicialmente una metodología de compartir este espacio con expertos en el tema, que pues, nos presenten visiones sobre, en este caso, en este primer bloque, sobre la Constitución del 91 y que nos permitan también responder algunas inquietudes que podemos estar teniendo del ejercicio diario de estos conceptos en lo que estamos viviendo día a día. En relación con los procesos posteriores de voluntariado, lo que estamos esperando es precisamente que se comiencen a generar unas conceptualizaciones más fuertes, que vayamos teniendo una mayor rigurosidad en el abordaje de este tipo de conceptos y de procesos, y que en la medida que esto vaya madurando, también vamos acompañando el ejercicio de la construcción de proyectos mucho más formales. Entonces, habiendo hecho la presentación de un poco de qué es lo que estamos buscando, la idea es tener encuentros de este tipo aproximadamente cada 3 semanas, es la propuesta que estamos haciendo. Nos quedarían un par de encuentros
sin contar el de hoy, sobre el tema de la cuestión del 91, y estaríamos comenzando inmediatamente con el acuerdo de paz del 2016. Voy a presentar también en este momento pues quienes están detrás de este proyecto inicialmente, aunque obviamente estamos todos, esto no es de un solo dueño, sino quienes han comenzado con esta idea. Está María Camila Torres y está Patricia, perdón, María Camila, estoy cambiando el apellido, María Camila Salazar y Patricia Torres, quienes estamos en la parte operativa y de organización. Pero la idea es que podamos hacer un proyecto en conjunto. Entonces, teniendo en cuenta ya este marco y un poco lo que estamos buscando con este espacio, vamos a dejar el espacio para presentarles a nuestro invitado esta noche y bueno, que puedan disfrutarlo en pleno. Hoy vamos a tener una metodología adicional que no habíamos hecho antes, que es dejar nuestro chat abierto para que puedan también participar con preguntas. Tenemos ya unas preguntas de base, sin embargo vamos a tratar de dejar un espacio, si el tiempo nos lo permite, para poder tener preguntas directamente. Así que los dejo con María Camila para que nos presente con nuestro invitado de hoy. Bueno, muchas gracias y bienvenidos. Gracias, Adolfo. Así es. Un segundito, por favor. Bueno, hoy tenemos el gusto de estar acá con el profesor Oscar Mejía Quintana. Tiene una hoja de vida larguísima. Voy a intentar, profe, decir algunas de un montón de estudios que ha hecho y de allí que nos honre tanto que nos dé este espacio para compartir todo su conocimiento. Él es profesor titular de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. Fue profesor asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Es filósofo con maestría en Filosofía Moral y doctorado en Filosofía Política. Adelantó un segundo doctorado en Filosofía del Derecho en el Departamento de Filosofía. Ha sido decano, vicedecano, director de programas curriculares y director del Centro de Investigaciones de la Facultad de Derecho, así como director del Departamento de Ciencia Política en la misma facultad. Gestor y primer director del doctorado en Derecho, es líder del Grupo de Investigación Cultura Jurídico-Política, Instituciones y Globalización del Departamento de Derecho de la misma universidad y autor de diferentes textos, entre los que se destacan Cultura Política, Sociedad Global y Alineación. Así que, profe, gracias por estar con nosotros hoy. Como decía Adolfo, la primera parte de la metodología es una conversación y presentación de sus ideas frente al tema que estamos tratando, así que tiene la palabra. Bueno, muchas gracias al grupo de la Cuestión Democrática, que es una denominación que me gusta mucho y con la cual me identifico. La cuestión democrática es un tema que recoge la tercera escuela de Frankfurt, precisamente, ante, digamos, la carencia del estalinismo de abordar la democracia. Y la tercera escuela de Frankfurt recupera, digamos, ese planteamiento del joven Marx. Y hay unos... Y por eso, digamos, me identifico plenamente. Qué pena es que salió un aviso extraño. ¿Me están escuchando? Lo escuchamos, pero no lo podemos ver. ¿Van a quitar el video? No, no, señor. Yo le envié una solicitud por si quería reactivar su video. Pero porque no lo podemos ver en este momento. No me ha llegado. Ya. Lo estoy, pero no empieza. No me permite.
No, no lo podemos ver. Ok, si quieren podemos, profesor, le podría pedir el favor si se puede desconectar y nos volvemos a conectar, a ver si nos toma el video. Y bueno, mientras tanto yo voy haciendo el anfitrionazgo con Patricia. Camila nos presentó a nuestro invitado esta noche. Pero no hemos presentado a nuestra relatora, que es Patricia. Entonces, bueno, aprovecho y abrimos el espacio mientras nos retoma el profesor Mejía, a presentarles a Patricia. Pato, si puedes abrir tu mic. Estás bloques. Listo, creo que ahora sí, ¿cierto? Correcto. Te escuchamos. Bienvenida. Listo, muchas gracias, Adolfo, y pues gracias a los que se conectaron hoy con nosotros. Este grupo, como ya, ahora veo al profesor que ya tiene su video, entonces muy cortico. Pues muchas gracias a todos los que se conectaron, y como decía Adolfo, la idea es que nos veamos más o menos cada 15, 20 días, especialmente en toda la coyuntura que tenemos, y ser un grupo de análisis y desarrollo de ideas alrededor de una ciudadanía responsable, que vota informada, que vota a conciencia. No vamos a decir por quién votar, no vamos a sugerir ninguna alternativa política específica, pero nuestra idea sí es, como lo vamos a hacer hoy con el profesor Mejía, darle herramientas para que ustedes conozcan primero la herramienta primera y más eficaz que tenemos para exigir nuestros derechos y hacerlos cumplir, y exigirla a nuestros gobernantes, que es la Constitución. Y luego vamos con la otra herramienta que tendría el país para avanzar más rápidamente, y es el proceso de paz. Entonces, ya que regresó el profesor Mejía, pues sugiero que empecemos de una vez con él. Bueno, ya están, ya me ven, ya me oyen. Sí, señor. Señor, perfecto. Bueno, voy a entrar de una vez en materia haciendo la aclaración, como lo ha presentado la profesora Diana Hincapié, de que el grupo se llama es Repensar el Derecho. En la última fase hubo un cambio y se le dio, digamos, esa reorientación. Yo tengo la presentación en PowerPoint, que obviamente por cuestiones de tiempo no voy a exponer, pero se la mandé ya al profesor Adolfo para que se la repartan a todos. Es propiedad colectiva, así como lo es pues el escrito que les enviaron sobre la Constitución situada. Obviamente digamos, la presentación intentaba, digamos, dar un marco más amplio del problema de la Constitución, ¿sí? Podríamos incluso decir de la cuestión de la Constitución del 91. Y comenzaba con un diagnóstico sobre la cultura política colombiana. El problema de la cultura política es realmente algo que a veces se nos pasa, ¿sí? El maestro Guillermo Hoyos decía que la cultura política era una asignatura pendiente, y efectivamente lo sigue siendo en todas partes, en los programas de ciencia política, en los programas de filosofía, en los programas de derecho, porque la cultura política es de donde nos amamantamos en la cultura política, ¿sí? La cultura política, de alguna manera, la asimilamos en el seno materno, en la mesa de la casa, y eso nos va a definir por el resto de la vida. Y esa cultura política colombiana viene determinada desde el siglo XIX, por supuesto, por la Constitución del 86. ¿Sí? La Constitución del 86, entre otras, como para no darle vueltas, es el proyecto societal de los terratenientes, ¿sí?
y del latifundio en Colombia. Esto no lo digo yo, esto lo dice el profesor Francisco Leal Buitrago, ¿sí? En uno de sus libros, creo que fue su tesis de doctorado, profesor director del IEPRI, director de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes. Fue el proyecto societal del latifundio y de la Iglesia Católica. Impuso 50 años de hegemonía conservadora y impuso un sello, ¿sí?, de cultura política en nuestro país, ¿sí?, del que todavía nosotros no logramos salir. Sus padres, sus abuelos y en buena parte la juventud misma, ¿sí?, a través de esos poros y de esos canales y de esos vasos comunicantes, se han filtrado esa cultura política tradicional. Pero al mismo tiempo hay una cultura política, por supuesto, digamos, moderna, progresista. Y a partir de, digamos, de los 90, entra también todo el impulso de la cultura política global. Entonces tenemos una situación supremamente compleja en la cual hay tres polos que definen nuestra cultura política. Un polo tradicional, tradicionalista, conservador, confesional, pacato, rezandero, ¿sí? Un polo moderno, un polo progresista y un polo global. El punto, como lo plantea un autor postestructuralista, es que cuando la cultura política está inmersa en ese vórtice de tensiones, que no se define hacia ninguno de ellos, termina siendo una cultura política que se inclina hacia el autoritarismo. Es decir, la salida, digamos, podríamos decir, cuasi natural, es el autoritarismo, porque como no hay una definición clara hacia ninguno de los polos, el autoritarismo entonces se impone en el orden del día. Y esa en parte ha sido, digamos, la característica de nuestra cultura política. El autoritarismo, la democracia restringida, la precariedad del Estado, el Estado fallido, las territorialidades bélicas, ¿sí? Todas estas son categorías que los politólogos han recogido para tratar de caracterizar nuestra sociedad. Y eso ha además impuesto una cuestión muy compleja, y es la distinción amigo-enemigo como parte, digamos, de nuestro ethos político. Es decir, nosotros vivimos imbuidos de una polarización estructural que viene precisamente de ese carácter complejo de nuestra cultura política. En ese contexto, digamos, en ese piso, porque ese es el piso, las constituciones, como bien lo ha planteado Valencia Villa en un libro que les recomiendo, Cartas de Batalla. Él ha planteado que las constituciones de nuestro país siempre han sido cartas de batalla, ¿sí? La Constitución del 63, de 1863, fue una constitución liberal, socialista, pero que es derrotada por la Constitución del 86, el proyecto societal del latifundio, el proyecto confesional de la Iglesia, ¿sí? 50 años de hegemonía conservadora y el mito del Olimpo radical queda oculto, queda sepultado por lo que va a ser este mito de nación, ¿sí? Porque las naciones tienen su mito, ¿sí? Mitos fundacionales, mitos de resistencia, mitos de finalidad. Bueno, nosotros nos impusieron un mito conservador, ¿sí? Por esencia. Y eso signó nuestras instituciones, signó, además de nuestra cultura jurídica, signó nuestra institucionalidad. Después se articuló con el mito de la violencia, después se articuló con el mito del Frente Nacional, del bipartidismo, en el momento en que el liberalismo simplemente ya arrió las banderas críticas, arrió las banderas del
del progresismo, ¿sí? De la emancipación, se confundió con el conservatismo y creamos, digamos, un Estado, una democracia restringida, un Estado excluyente que no tenía salida, ¿sí? Que no tenía salida. Ahí se fueron presentando una serie de personajes, ¿sí? Incluso el nacimiento de las FARC, que recuerden venía de las guerrillas liberales de los llanos, que habían tenido que levantarse contra la violencia conservadora, ¿sí? Y de la dictadura de Rojas Pinilla. ¿Sí? Camilo Torres, ¿sí? El mismo Rojas Pinilla, que se vuelve el fundador de la ANAPO, de ahí surgirá más tarde el M-19, el proceso de paz fallido con Betancur, que es saboteado, que genera el genocidio de la UP, que ya se había constituido en partido. Luis Carlos Galán, que de haber sido presidente seguramente hubiera dado un giro, como lo hubiera hecho seguramente Gaitán también si no lo asesina. Entonces, es para que ustedes comprendan que la historia de nuestro país ha sido una polarización y una tensión entre estos proyectos democráticos y estos proyectos conservadores, ¿sí? Que han mantenido el statu quo a sangre y fuego y lo siguen manteniendo. Nosotros ya nos insensibilizamos, ¿sí? Pero ya no nos sorprende que asesinen líderes sociales. Eso en otro país sería algo inaceptable. Aquí lo dejamos pasar, seguimos para el almuerzo, seguimos para la comida, ¿sí? Seguimos para las noticias de los deportes y de los reinados de belleza. Pero detrás de eso, lo que ha habido es básicamente la imposición de un mito de nación, de un mito conservador, confesional, de un mito retrógrado de nación. Por eso el libro de Marco Palacios, nuestro desencuentro con el progreso, nuestro desencuentro con el liberalismo. Y en ese contexto es que surge la Constitución del 91. Surge la Constitución del 91. Y yo lo planteo en estos términos porque yo le quiero quitar la Constitución del 91 a los abogados y a los constitucionalistas, porque se la pegotearon, me excusan ustedes la vehemencia. Redujeron la Constitución a un juguetico jurídico, ¿sí? Al juguetico constitucional. Y la Constitución, ¿qué era? Era un proyecto de nación, era un mito de nación. ¿Sí? La Constitución del 91 nació de las movilizaciones de los estudiantes, ¿sí? De la séptima papeleta, y se fue ambientando hasta que finalmente logró ser contada, y también con la colaboración en ese momento del gobierno del presidente Barco y enseguida del gobierno del presidente Gaviria, logró ambientarse y logró abrirse y logró nacer. Y ahí empieza, digamos, ahí empieza también a ser sitiada la Constitución. Desde el primer momento empieza a ser sitiada. Cuando muchos de ustedes no lo vivieron. Yo acababa de llegar de Estados Unidos, de mi doctorado, ¿sí? Y obviamente estaba desempleado. Y no tenía nada más que hacer sino ver las deliberaciones de la Constituyente. Me la vi casi todos los días. Y el primer acto del statu quo fue el Consejo de Estado, que de alguna manera era el que había propiciado el que se contara la séptima papeleta, y a partir de ahí que después la Corte Suprema diera luz verde a que efectivamente se aceptara la Asamblea Constitucional, porque no era una asamblea constituyente, era una asamblea constitucional para reformar la del 86. Eso fue lo que fue votado, fue una asamblea constitucional.
Pero en el momento en que empiezan a deliberar sobre su procedimiento, entra el Consejo de Estado y dice, bueno, a ver cómo es el procedimiento, porque aquí estoy yo, Consejo de Estado, y voy a decirles qué es y qué no es, y cómo tienen entonces que entrar a deliberar. Y en ese momento se produce, la categoría es de Ackerman, una constitución, una revolución constitucional, porque la Asamblea Constitucional se declara Asamblea Constituyente. Asamblea Constituyente. Y rechaza la injerencia del Consejo de Estado y rechaza la injerencia de todo el statu quo institucional heredado de la Constitución del 86. Y empieza realmente una lógica de consenso en la Constituyente del 91. Óiganlo bien, lógica de consenso, ¿sí? En los términos rawlsianos, en los términos habermasianos. Por eso el maestro Guillermo Hoyos decía, la Constitución del 91 es habermasiana, ¿sí? Porque en los primeros meses, cuando ha declarado, cuando se ha establecido como constituyente, hay realmente una dinámica consensual, deliberativa, ¿sí? Muy interesante, muy proyectiva. Pero resulta que al quinto mes, más o menos, como en mayo, junio quizá, la constituyente se da cuenta de que el tiempo era muy corto y piden entonces que la constituyente se alargue hasta diciembre y que se revoque el Congreso, ¿sí? Que tenía que volver a iniciar actividades en julio, ¿sí? Y obviamente porque ya el Congreso estaba haciendo sus manejos, ¿sí? Anticonstituyentes, ¿sí? Y se produce una contrarrevolución constitucional. Se reúnen en Palacio, desgraciadamente, el gobierno, Gaviria, de la Calle, los presidentes de la constituyente que eran Navarro Wolf, Gómez Hurtado y Horacio Serpa, López Miquelsen, que era como la conciencia jurídica del país, y, si mal no estoy, Manuel José Cepeda, posteriormente magistrado de la Corte Constitucional. Y deciden que no se puede extender las deliberaciones y que hay que presentar, y presentan un texto que al otro día, desgraciadamente, es Navarro Wolf. Recuerdo porque acuérdense, yo estaba viendo por televisión las deliberaciones y me sorprendió mucho. Y yo había conocido a Navarro Wolf de tiempo atrás, incluso en Washington. Lo presentó diciendo, este es el texto al que hemos llegado de acuerdo. Ya era un acuerdo de mayorías, no era un consenso. Y a este acuerdo no se le cambia ni una coma, dijo así Navarro Wolf. Creo que si cae en cuenta se arrepentirá de haber dicho eso. Eso supuso que varios constituyentes renunciaran, ¿sí? Renunciaran a la constituyente, ¿sí? Entre esos Pastrana Papá, ¿sí? Y tal vez otros, no recuerdo. Pero ahí se rompe la lógica consensual y se entra a una lógica de negociación, ¿sí? Porque finalmente las mayorías impusieron el texto, que va acompañado de una anécdota, que no es de poca monta, y es que se perdió el texto, se fundieron todos los computadores, todos los borradores se perdieron, pero afortunadamente, Manuel José Cepeda había guardado en su computador el único texto que quedaba. Y de ahí salió la Constitución del 91. ¿Sí? No estoy sugiriendo nada. Fue una anécdota. Ya se suponía que había sido un acuerdo de mayorías el que se había impuesto. Y entonces,
Obviamente ya en esas carreras se pierde, digamos, se pierde el sentido político de la Constitución, ¿sí? Ya se empezó ya ahí la Constitución, al entrar en esa lógica de negociación, digamos, comete un error enorme, y es que quedan yuxtapuestos, y la tesis, de nuevo el argumento no es mío, del profesor Javier Orjuela, que fue profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, abogado él, ¿sí? Pero dictaba, como yo, teoría política. Y en su tesis de doctorado él muestra que quedan 3 proyectos societales en la Constitución del 91. Queda un proyecto societal neoliberal, agradezcanselo a César Gaviria, ¿sí? La internacionalización de la economía. Queda un proyecto societal socialdemócrata, ¿sí? Socialdemócrata, que era el del M19 y de, digamos, del liberalismo de Serpa, ¿sí? Queda un proyecto societal multicultural, que recuerden que los indígenas, no las negritudes ni otras formas de vida tuvieron representación ahí, ¿sí? Y queda, como yo siempre digo, un fantasma que recorrió y que recorre la Constitución del 91, el fantasma autoritario de la Constitución del 86. Es decir, quedan 4 proyectos societales, pero que no fueron jerarquizados. 4 proyectos que simplemente quedaron yuxtapuestos sin que la Constitución dijera este prevalece sobre el otro. Más tarde, Ciro Angarita, con la T406 del 92, va a intentar precisamente ponerle, digamos, prioridad al proyecto socialdemócrata, que los abogados llaman el proyecto del Estado Social de Derecho. Recuerden que el Estado Social de Derecho viene de la Constitución de Weimar, parte de la Constitución de España, ¿sí? Y eso fue el proyecto socialdemócrata, ¿sí? De Weimar, ¿sí? Entonces, al quedar horizontales los proyectos societales, empiezan a generarse ya internamente en la Constitución tensiones. Y cuando estoy diciendo internamente en la Constitución, me estoy refiriendo a que los desarrollos societales de la Constitución obviamente iban a estar enfrentados, ¿sí? Había algo en el engranaje constitucional que no permitía que esto fluyera. Bueno, esos 4 proyectos societales, incluido el del autoritarismo, ¿sí? Que se expresa en el formalismo, en el ultraformalismo, ¿sí? Jurídico, procedimental de nuestro campo jurídico y de nuestra institucionalidad. Quedó ahí metido, ¿sí? Quedó ahí metido. Y así se expresaba ese autoritarismo. Y entonces, como las constituciones intentan, como dice Niklas Luhmann, reducir complejidad, no solo jurídica, sino complejidad social, al no tener clara, digamos, la jerarquización de esos proyectos societales, se empezaron a generar tensiones que se reflejaban en el desarrollo de la sociedad. Marco Palacios ha mostrado que la época de mayor violencia en Colombia, más que la violencia de los 50, que fue también el mito de la violencia, ha sido la de la Constitución del 91. Durante estos 30 años, la violencia en Colombia ha sido exponencialmente cada vez mayor. No para, ¿sí? La Constitución no logró la paz y fue concebida para la paz, ¿sí? Y entonces, en ese contexto, volvimos a replicar lo que ya venía, digamos, como característico de nuestra cultura política. Otra vez ambientar el autoritarismo. Y ahí es cuando llega, me excusan,
Álvaro Uribe a la presidencia. Y Álvaro Uribe desarrolla un proyecto autoritario, ¿sí?, en nuestro país. Recoge las tendencias, digamos, conservadoras, las tendencias confesionales, ¿sí? Acuérdense, ¿sí?, de la carnita, de los huesitos, de que los muchachos tenían que reprimir el gustico, ¿sí? Recoge todo esa idea, ese ethos paisa que es esencialmente conservador, ¿sí?, que es rural. Obviamente es el ethos paisa del terrateniente, ¿sí?, pero con el que se identifica, por supuesto, la ruralidad, ¿sí?, sin contar, digamos, que había sido como gobernador alguien que había incentivado las convivir, y eso está suficientemente documentado, no es una opinión, es una constatación, y nuclea de nuevo, nuclea, ¿sí?, algo que parecía que había desaparecido en Colombia, que muchos creían que había desaparecido, que era una tendencia tradicional autoritaria, que desde ese momento se sintió ya representada y que se ha mantenido. Obviamente, esa tendencia siente la Constitución del 91 como un proyecto ajeno a su ethos, ajeno a su eticidad, ¿sí? Y como los abogados cogieron la Constitución y la volvieron el juguetico jurídico y constitucional, ¿sí?, y se les olvidó que una Constitución tiene fuerza en la medida en que se encarna en el pueblo. Y creo que aquí, perdónenme, a mí la categoría de pueblo no me gusta, que se encarna en la ciudadanía, porque el problema de Colombia es que somos mucho pueblo y poca ciudadanía. Si una Constitución no se encarna en la ciudadanía, y por eso, digamos, en todo este planteamiento que yo hago desde la filosofía política, desde la filosofía del derecho, he hablado de Rawls, he hablado de Habermas, ¿sí?, he hablado del formalismo que remite a un Kelsen. Bueno, ahora hablemos de Hart. Cuando Hart, profesor Hart, del concepto de derecho, habla de la regla de reconocimiento, es decir, de la Constitución, no es solo los abogados que pueden predicar la validez de la regla de reconocimiento, es también el observador, el ciudadano, ¿sí?, el otro polo de una Constitución. Es decir, poco importa que los abogados digan si la Constitución y si las leyes son válidas de acuerdo a la Constitución, porque la Constitución era un proyecto político, era un mito de nación, era un mito democrático de nación. Y no se hizo la suficiente pedagogía constitucional, la paideia constitucional, que permitiera que esa Constitución fuera asimilada por la gente. Por lo menos hasta ahora. Porque ustedes están viendo ahora en las calles cómo la Constitución está siendo asimilada, ¿sí?, a pie. Cómo la Constitución ha sido asimilada en las movilizaciones ciudadanas. Ahí estamos, puede que no lo sepan, ¿sí?, pero el reclamo de la gente es el reclamo de la Constitución. Y el rechazo a las movilizaciones es otra vez el rechazo a la Constitución. O sea, aquí lo que estamos en este momento viviendo es precisamente una tensión, de nuevo, entre la Constitución como proyecto político, como proyecto de deliberación, como proyecto de movilización ciudadana, y el statu quo de toda la vida, ¿sí? Es lo que Negri ha llamado la dicotomía entre poder constituyente y poder constituido. El poder constituyente es lo que estamos viendo en las calles. El poder constituido es lo que no quiere seguir dejando vivir al poder constituido.
Y obviamente, si algo le faltó a la Constitución del 91, eso sería análisis de otra índole, fue concebir digamos, ¿cómo les diría yo? Los vasos comunicantes que llevaran a la paz. La constituyente fue muy inocente, fue muy naif, ¿sí? Fue muy cándido. De nuevo, nuestra conciencia jurídica, santanderista, de creer que si hacemos las instituciones y las leyes ¿sí? y las normas, ya con eso se arregla todo. Y nos faltó poner la Constitución a caminar, ¿sí? Llevar la Constitución a las regiones, no pegarse solamente del derecho de petición o de la tutela, ¿sí? O de las nuevas instituciones, que fíjense cómo hoy las nuevas instituciones, ¿sí? La Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, ¿sí? Capturadas por una mayoría hegemónica, capturadas, si no secuestradas. Se perdieron los check and balance, se perdieron los frenos y contrapesos, ¿sí? Entonces no era solamente la letra, no era solamente el esquema, no era solamente el marco constitucional, era que la gente sintiera la Constitución como su mito de nación, como su mito unificador de nación. Habermas plantea que miren, no hay patria de mano en pecho. La patria de mano en pecho es un saludo fascista, ¿sí? La única patria que se puede llamar patria es la patria de la Constitución, el patriotismo de la Constitución, así lo llama Habermas. ¿Discutiendo con quién? Con Ratzinger, con el que fue papa después. Ratzinger, alemán, le va a decir a Habermas, no, pues es que la patria es la religión, la patria es la tradición, la patria son las costumbres. Y Habermas le dice, no, papá, la patria es la Constitución, donde incluso yo tenga el derecho de ser extraño y de mantenerme como extraño, de no tener que entrar, ¿sí? al ganado común, ¿sí? Tener que pensar lo que piensan todos, ¿sí? A la sociedad unidimensional, el derecho a ser extraño y a mantenerse como extraño. Ese es el máximo derecho de una Constitución. Bueno, ahí lo dejaría para sus preguntas, comentarios, etcétera, etcétera. Bueno, profesor Mejía, yo creo que fue una exposición realmente impresionante. Respondió algunas de las dudas que nos habían llegado, pero le agradecemos mucho su claridad y además esa relación que hace con lo que está pasando en este momento en este país, que nos parece supremamente importante. Tenemos algunas preguntas y creo que todavía tenemos un tiempo para que usted nos las responda. Vamos a habilitar también si alguien quiere hacer preguntas a través del chat, pero vamos a empezar con las que nos llegaron a través del formulario que compartimos con ustedes desde hace una semana. Y la primera dice, sin una reforma constitucional como la que piden varios sectores políticos, ¿cuáles son las alternativas para solucionar problemas estructurales que se señalan? Por ejemplo, hablemos de algo que es muy frecuente y es que la gente pide y exige una reforma a la justicia, que además ha sido tan difícil, o sea, imposible de hacer en este país. Entonces, desde su punto de vista, ¿cuál es ese camino para esa reforma estructural que además es tan necesaria? Bueno, miren, yo trataría como de darle a la pregunta, digamos, una respuesta en otra dirección, porque, digamos, lo he escuchado en estos tiempos bastante, ¿sí?
si hubiera, y lo planteábamos hace poco, estos días a raíz de otro foro que hubo en la Universidad Nacional sobre control social. Pero yo quiero presentarles, porque son, digamos, análogos, dos gobiernos que son el de Chile, que es un gobierno de derecha, y este que es otro gobierno de derecha. ¿Sí? De pronto de más derecha. Pero la diferencia puede que esté en esto. El uno es una derecha civilista y esta es una derecha autoritaria. Piñera le tocó peor de lo que le ha tocado hasta ahora a Duque, ¿sí? Porque nuestros hermanos chilenos cuando se ponen bravos son más bravos. ¿Sí? Y ustedes lo vieron en las movilizaciones de hace 2 años en Chile, que empezaron casi por lo mismo, incluso por menos, recuerden, empezó fue porque le subieron el pasaje al metro, como 20 centavos de dólar o algo así. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y un grupo de estudiantes además muy jóvenes. Un grupo de estudiantes. Pero Piñera, pese a que es de derecha, es una derecha civilista que sabe interpretar el contexto, que sabe interpretar lo que está pasando, incluso ahorita que perdieron la constituyente chilena. La perdió la derecha, la ganó la izquierda y los independientes. ¿Sí? La derecha quedó con un 30%, no recuerdo exactamente en este momento. Acá tenemos, desgraciadamente, una derecha autoritaria. Una derecha que le está dando largas y le sigue dando largas, ¿sí? Que a cada solicitud dice, no, si ya lo hicimos, ¿sí? Ya lo hicimos, miren, desde hace 2 años, ¿sí? Desde que lo pidieron la primera, es que nos adelantamos incluso. No han reconocido, es que eso es no reconocer al interlocutor, eso es negar al otro. Entonces, en ese contexto hay un elemento subjetivo que tiene una figuración cardinal y estructural. Y es lo que realmente divide un etos democrático, un talante democrático, de un talante autoritario. Y desgraciadamente nosotros nos encontramos frente a un talante autoritario, un talante que no está oyendo al otro, que no está por tanto reconociendo al otro, ¿sí? Que no quiere ni siquiera aceptar sus errores, pero tampoco quiere aceptar los reclamos. Entonces, digamos, en ese contexto, todo lo que se proponga, digamos, va a caer en un piso absolutamente estéril. Esa es por lo menos mi gran preocupación. Porque le están apostando a que los movimientos son pendulares, ¿sí? A que el movimiento se desgaste y la gente se canse y, ¿sí? Y la opinión pública ya se aburra y ya la gente quiere llegar a sus casas en transporte, ¿sí? Están esperando simplemente a que se canse, ¿sí? A que nos cansemos y a que todo, ¿sí? Como decimos, todo cambie para que todo siga igual. Entonces, ante eso, pues yo he querido como recoger, por lo menos a nivel conceptual, teórico, el planteamiento del republicanismo radical, porque nosotros tenemos una tradición republicana radical. Y lo único que nos queda en ese sentido es mantener la movilización. ¿Sí? Hasta que efectivamente seamos oídos. Puede que ahorita no florezca, ¿sí? Pero yo les aseguro que estos procesos no terminan coyunturalmente. Fíjense que llevamos ya 2 años en esto. 2 años llevamos en esto. Llevamos 2 años de movilización. Y todavía no se nos reconoce. Y hasta que no nos reconozcan,
no va a poder de alguna manera cesar la movilización. Así tenga sus paréntesis. Muchas gracias, profesor Mejía. Tenemos una pregunta en el chat y me gustaría, María Camila, si por favor le habilitas el micrófono a Diana Hincapié, porque hay una parte final que tal vez no entiendo. Me gustaría que la pregunta fuera muy clara de parte de ella. Diana, ¿nos escuchas? Reiniciar. Creo que sí. Sí, ahí te escuchamos, Diana. Si por favor nos quieres leer tu pregunta, que me parece muy interesante, pero no quería como que perdiera el sentido con algo que estuviera leyendo mal. Ok. Bien. Profesor Mejía, si en términos de la revolución molecular se exacerba la distinción amigo-enemigo como disidencias ciudadanas de facto que interpretamos como polifonías deseantes versus el gobierno nacional con su líbido dominandi, ¿cómo logramos superar ese concepto de lo político hacia otras democracias como la salvaje? Bueno, eso es todo un contexto muy complejo del que la profesora Hincapié está planteando. Pero hay que, digamos, hacer varias aclaraciones. La revolución molecular es un invento precisamente de un chileno que retomó de manera descontextualizada el planteamiento de Félix Guattari, que es el autor de El Antiedipo y de Mil Mesetas, con Gilles Deleuze, inscrito dentro de lo que se conoce como postestructuralismo. El planteamiento de Guattari era que, digamos, el capitalismo global, básicamente, de alguna forma multifurca el deseo. ¿Sí? Hagan de cuenta que cuando hablamos de globalización y de globalización neoliberal, estamos hablando de mercado. ¿Sí? Y el mercado, ¿cómo se dinamiza? Se dinamiza desde el deseo del consumidor. ¿Sí? Para ponerlo en unos términos también, digamos, muy escuetos, es mucho más complejo. Y obviamente en ese sentido, digamos, la sociedad ya no se vuelve una sociedad simplemente unidimensional, podríamos ponerlo en esos términos, sino incluso una sociedad supremamente heterogénea, porque es la multiplicidad de deseos que va por todos lados. Por supuesto, el gran reto del statu quo es siempre cómo encausa el deseo, ese deseo múltiple, ¿sí? Ese deseo que es incluso en el planteamiento de Deleuze del antiedipo esquizoide, ¿sí? Esquizoide en el mejor sentido, en el sentido contestatario y emancipatorio del deseo y del esquizoide. ¿Sí? ¿Cómo lo encausa? ¿Sí? Es un poco, ustedes lo ven, digamos, la etiqueta del castrochavismo, del comunismo, ¿sí? De Petro, todo eso es como una crítica heterogénea, fracturada, intenta ser canalizada, ¿sí? En unos embudos que son los que el statu quo puede manejar. Entonces, digamos, eso es en principio la revolución molecular como la plantea Félix Guattari. ¿Sí? El deseo y cómo el deseo en la globalización explota hacia todas partes. Pero este personaje chileno toma la revolución molecular como si fuera una estrategia revolucionaria concebida desde, digamos, una sola conciencia, un solo sujeto colectivo, ¿sí? La guerrilla, el ELN, como si ya tuviera, digamos, un propósito sistemático. Entonces están atacando los CAI siempre a las 8:30, eso supone que está todo fríamente calculado, como decía el Chapulín, ¿sí? En fin, todo está articulado, todo está organizado, fíjense lo que hay detrás. Entonces, toman
una idea totalmente diferente para un contexto global, para tratar de explicar lo que son, digamos, las proyecciones contestatarias a partir del deseo a nivel global, y lo ubican en un espacio cerrado, y por supuesto ahí entonces todo adquiere, digamos, un sentido catastrófico, ¿no? Porque obviamente estamos frente a un proceso indudablemente revolucionario. Eso no es cierto. Obviamente, si esto estuviera siendo concebido desde una organización, ya habría habido una revolución. El punto es que lo real en este momento es efectivamente un deseo que se proyecta de una manera polifacética, multifacética, desde las frustraciones de una sociedad que no ha logrado sus expectativas, frente a un statu quo en general, y particularmente frente a un gobierno que es incapaz de canalizar ni siquiera parcialmente esas expectativas fracturadas de ese año. Entonces es como ni siquiera tenemos un embudo. Estamos llegando a una situación de no embudo, ¿sí? Entonces estamos llegando a un punto en que la gente reclama y reclama y reclama múltiplemente, y un gobierno tan incapaz que no logra ni siquiera canalizar las mínimas expectativas. Entonces, por supuesto, esto nos coloca en una situación de polarización amigo-enemigo, en los términos de hace un siglo prácticamente. Nosotros, todo esto, digamos, detrás de la pregunta de la profesora Hincapié está todo el planteamiento del pensamiento francés post-Foucaultiano, de democracia salvaje, de democracia contra el Estado, de contrademocracia, de democracia beligerante, ¿sí? Es decir, de abrir el sistema político. Pero nosotros, eso supone, obviamente, subjetivamente por parte del gobernante, la capacidad de reconocer. Si no lo reconoce, ¿qué es lo que está sucediendo? Es la esquizofrenia isilumaniana de un poder autopoyético, cerrado, autorreferente, que no oye el ruido. Y que al no escuchar el ruido, que al no escuchar el reclamo, obviamente genera una situación de polarización que esa sí puede desembocar en cualquier cosa. Esa es la situación en este momento. Profesor Mejía, muy claro lo que usted acaba de decir, y ahí recojo dos preguntas en el chat que tienen que ver con esto. Uno es que claramente nos preguntamos muchos es cómo llevamos entonces toda esta movilización, este descontento de la ciudadanía a una negociación frente a un gobierno que además es un poco ciego y sordo. Y dos, si usted cree que de verdad se necesita una constituyente, o si usted piensa que una constituyente sería uno de los caminos para lograr esos cambios que tanto pide la gente. Entonces, ahí van dos cositas, ¿no? Uno es cómo hacemos movilización a negociación, y si de verdad la constituyente es necesaria en este país, que mucha gente además la reclama, y mucha gente del lado conservador de la política. Pero de alguna manera, fíjense, y no quiero con esto que crean que estoy, digamos, inscribiéndome dentro de lo que sería el planteamiento que hizo hace 2 días el expresidente Santos, ¿sí? Pero creo que en parte es interesante considerar. Yo sinceramente pienso que la Constitución del 91 nos dio, digamos, los elementos
por lo menos macro, y que nosotros no tendríamos que volver, digamos, a una constituyente. ¿Sí? Siento que la constituyente es algo que nosotros, digamos, es un escalón que nosotros ya transitamos, ¿sí? Y que no tendríamos que volver atrás. Y no quiero decir que es que la Constitución del 91 sea perfecta, no. Partimos de que la Constitución siempre es un proyecto falible que puede ser mejorado. Pero ahí viene el proceso de paz y el acuerdo de paz. Porque el acuerdo de paz tenía todo un diagnóstico. El acuerdo de paz se sustentó en un diagnóstico de la situación en Colombia, a nivel político, social, económico, ¿sí? Y las propuestas, digamos, del acuerdo de paz intentaban precisamente, concebían los instrumentos y las mediaciones para lograr efectivamente un país no solamente en paz con las FARC, sino un país en paz consigo mismo, ¿sí? Lograr sobre todo, y fíjense que fue lo primero, fue la primera zancadilla que le pusieron a la paz, las circunscripciones de las víctimas, las circunscripciones que eran las circunscripciones de la periferia. Nosotros somos un país cuya periferia es otro mundo, ¿sí? La Guajira, el Catatumbo, la Amazonía, los llanos, Putumayo, Nariño, toda la costa pacífica. Eso es tierra de nadie. Eso es el Far West. Allá no hay Estado. No hay presencia del Estado. Si acaso en los cascos urbanos y eso. Y entonces el acuerdo de paz intentaba precisamente incorporar esa periferia, incluso políticamente dándole unas circunscripciones electorales que sabotear. Entonces, en el acuerdo de paz están en buena parte los mecanismos para lograr, sin constituyente, redinamizar la Constitución del 90. Ok. Profesor, ahí viene una pregunta que también nos hacen en el chat y que también justo tiene que ver con todo este tema. Usted hablaba antes que había faltado pedagogía constitucional y creo que en eso estamos de acuerdo mucho. Vemos que todavía el país y hay un grupo de gente de cierta edad que todavía cree en esa parte, en esa forma de gobernar conservadora, que desconoce al otro, etcétera, etcétera. ¿Usted cómo diría que se puede romper ese esquema en las siguientes elecciones? Es decir, ¿qué hacemos para que desde la pedagogía de constitución y del votante nosotros podamos decirle a la gente, mire, aquí hay una alternativa y sálgase de ese esquema mental que nos han vendido durante décadas en este país? Entonces, ¿qué faltaría y qué tendríamos que hacer para romper ese esquema y que la gente no vuelva a votar por esos proyectos que básicamente nos regresan al pasado? Vean, López Miquelsen decía una cosa muy cierta. La nuestra ni siquiera es una democracia representativa, ¿sí? La nuestra es una democracia electorera. Ustedes lo vieron con esta señora senadora, la senadora Merlán, que además fue que la traicionaron, ¿sí? La traicionaron sus propios amigos, ¿sí? Allá en la costa. Nuestra democracia está montada sobre maquinarias. Está montada sobre maquinarias. Son maquinarias electorales. Son maquinarias de compra de votos ya sofisticadas. Ya la metáfora esta del tamal y las tejas, eso es mentiras, eso ya no existe, ¿sí? Eso es un cuentico que todavía nosotros además lo tenemos en el imaginario. No, eso es ahora con tarjeta de crédito. Ahí tome su tarjeta, ¿sí? Con eso vaya usted después a comprar, ¿sí?, su mercado, vaya a comprar sus electrodomésticos. Ya no es el tamalito solamente. Son empresas electorales, una democracia electorera. Obviamente las ciudades han demostrado
algunas ciudades, y en algunos sectores de las ciudades han demostrado independencia. Bogotá ha mostrado que puede romper esas inercias. Lo ha mostrado también en parte Cali, lo ha mostrado también Medellín en la última elección de alcalde, ¿sí? Digamos que hay que recurrir, yo creo que a todos los medios, no voy a decir que a todas las formas de lucha, porque si no, entonces mañana me están denunciando, pero a todos los medios, para que, primero, haya memoria, para que no olvidemos lo que ha pasado estos 2 años, para que no olvidemos el reclamo, que es el reclamo de los jóvenes, es el reclamo de la juventud, ¿sí? Para que no olvidemos quiénes han propiciado esto, quiénes son los que han votado los proyectos, ¿sí? Para que saquemos listas, ¿sí? Que a mí me ha parecido eso un ejercicio muy interesante. Estos votaron estos proyectos. Estos fueron los que votaron el proyecto de salud. Estos fueron los que votaron el proyecto tributario. O quisieron votarlo, por lo menos, que ya se cayeron, ¿sí? Pero que haya, si para algo deberían servir las redes, es para precisamente dinamizar también la memoria. Y no solo la memoria de las víctimas, porque es que ese, digamos, es otro problema, ¿sí? Que también tiene que estar presente, ¿sí? Es la justicia anamnética. La profesora Diana Hincapié, que encabeza esa línea en el grupo de investigación, pues sabe mucho más que yo. Pero es la memoria, es el, ¿cómo se dice en computación? Es el RAM, es la memoria inmediata, ¿sí? Esa es la que no podemos dejar que se sedimente. Tenemos que mantener. Así, yo alguna vez decía, estamos perdidos, pero venceremos, ¿sí? Así, ahorita no se logre nada o se logre muy poco, no podemos perder la memoria de esto, ¿sí? Porque lo que ha logrado la juventud desde el 2019, desde el 21 de noviembre del 2019, es único. Miren, les voy a confesar una cosa acá públicamente. Yo viví en el sur profundo, en mis épocas de estudiante, que yo me fui a vivir al sur profundo. El paro cívico del 77. El paro cívico del 77 fue un día, 2 días, máximo 3. ¿Sí? El paro cívico, ¿sí? Apareció López Miquelsen con la mano temblorosa mostrando las armas con las que habían enfrentado su gobierno. Y uno dijo, uy, todo el mundo decía en la televisión, uy, quién sabe, ahora va a sacar una ametralladora, ¿sí? Una bazuca, ¿no? Y sacó una piedra, unas tachuelas, ¿sí? Esas eran las armas con las que habían enfrentado el gobierno. Y sigue siendo así. ¿Sí? Sigue siendo así porque la bala ha venido desde el otro lado. Básicamente. No olvidar, mantener la memoria. No, y usted acaba de decir 2 cosas que me parecen claves y que creo que este grupo va a tratar de fortalecer en adelante. La veeduría, que es tan importante desde los ciudadanos, y el voto no es un cheque en blanco, el voto es básicamente una opción que le da uno para gobernar, pero hay que hacer veeduría después. Aquí llega otra pregunta, profesor, que me parece que tiene muchísimo que ver con todo lo que está pasando con estos días, y es todo el tema de los entes de control, Procuraduría, Fiscalía, Contraloría. El fin de semana vimos una declaración de la Procuradora donde decía, si hay un mandatario local, departamental, no se siente con la suficiente capacidad para gobernar y ha perdido autoridad, pues tranquilo, nosotros nos encargamos junto con el gobierno nacional. Entonces, dentro de todo, además una cosa absurda este tipo de declaraciones, pero viendo todo lo que sucede, ¿quién controla a esos entes de control? ¿Y qué herramientas tenemos nosotros como ciudadanos para, o desde el Estado mismo, para decirles, por favor, hagan su labor y claramente dejen de estar secuestradas por el Ejecutivo, que es un poco la situación que estamos viendo en este momento?
Es que por eso les decía que, digamos, perdimos los frenos y los contrapesos, los check and balance, que se llaman, digamos, en la ciencia política norteamericana, frenos y contrapesos. O sea, la Constitución del 91 concibió estas instituciones para hacer el control de los gobiernos. Se elegían en momentos diferentes al gobierno de turno para que efectivamente no fueran de la misma colectividad ni del mismo partido. Pero con el famoso articulito de Uribe se perdió, digamos, se perdieron los tiempos y se perdieron los frenos y contrapesos. Y hemos llegado a esta situación. Es la primera vez donde todos los órganos de control responden a una alianza, a una hegemonía mayoritaria, ¿sí?, alrededor del gobierno. ¿Qué puede uno pensar de una procuradora que fue subalterna al presidente como ministra de Justicia? Que no hizo nada como ministra de Justicia, ¿qué va a hacer como procurador? ¿Sí? O un defensor del pueblo que sale precisamente de las mismas filas, ¿sí?, sino del centro democrático, digamos, de sus satélites. O un fiscal que fue amigo de pupitre del presidente. O un contralor que terminó siendo amigo del fiscal, que le dio puesto a la esposa del fiscal para que el fiscal le diera puesto a la esposa de él. ¿Sí? De hecho, ¿cuáles frenos y contrapesos? ¿Cuáles organismos de control? Es decir, nosotros que hemos criticado a Venezuela porque allá también se apoderaron del Estado, aquí lo que pasó fue que allá se apoderó el estalinismo y acá se apoderó fue la ultraderecha. Estamos viviendo la misma situación, ¿sí? La misma situación. Y eso es supremamente grave, porque pues nosotros que nos reclamábamos de una tradición precisamente democrática, pues eso acaba con la democracia, ¿sí? Solo queda, pues obviamente, como lo llama Rosambalón, la democracia de control, la democracia de movilización, esa democracia salvaje, ¿sí?, de la que habla Abençour, de la que habla Lefort, de la que habla Gaucher, ¿sí?, la democracia de las calles, la de la democracia de la denuncia, la democracia del reclamo, hasta que logremos, así como la tortura china, de que gota a gota, gota a gota, a ver si logramos romper la piedra. Perfecto, muchas gracias, profesor Mejía. Aquí hay una última pregunta en el chat y dice, en vez de pensar en cambiar la Constitución, ¿usted no cree que en nuestro país lo que le hace falta es un plan como nación a 20 o 30 años? Y pues obviamente, ¿qué opina usted sobre eso? No, por eso les digo, yo no he pensado que haya que cambiar la Constitución. Por eso decía que nosotros ya ese tránsito lo hicimos, el de la constituyente. Creo que ahí ya están los elementos, el macro, pues que por supuesto hay que intentar afinar, y que el proyecto, y que el acuerdo de paz es la caja de herramientas a la que tenemos que volver para ver qué podemos, digamos, utilizar. Pero si la pregunta, digamos, inquiere por un proyecto a 30 años, ahí tienen el acuerdo de paz, ¿sí? Ahí está. Por eso decía que yo no quería, digamos, recoger, porque tampoco le entendí muy bien la respuesta al expresidente Santos, ¿sí? Pero en cierta forma, en el acuerdo de paz estaba, digamos, la hoja de ruta para los próximos 20 años. Pero eso fue precisamente lo que han querido hacer trizas y lo que han hecho trizas, desgraciadamente. Exactamente, y justamente había una segunda parte que complementaba la pregunta de que lo hace Claudio Ramírez y es lo que usted dice, o sea, se traza un plan y cada 4 años se hacen solamente los ajustes necesarios para lograr esa meta, pero pues bueno. Creo que por nuestra parte son todas las preguntas que teníamos para el profesor Mejía y realmente increíble su participación, profesor, pero voy a dejar a
Adolfo, para que cierre nuestra charla, y creo que inclusive valdría la pena que volviéramos a encontrarnos con usted en una futura ocasión para hablar un poco más ahora sí de esa relación entre Constitución y Acuerdo de Paz. Perfecto, profesor Mejía. Bueno, muchas gracias. Creo que se abran este tipo de espacios y que podamos contar con invitados de este nivel hacen posible que no solamente en este momento, sino de forma posterior, pues podamos hacer ese ejercicio de ir fortaleciendo este proceso de formación, de generación de unos criterios un poco más estructurados y que poco a poco en este ejercicio pues vayamos haciendo una construcción de una democracia mucho más real. Entonces, pues queremos dar de pleno el agradecimiento por su tiempo, por este espacio que nos ha abierto. Seguramente vamos a encontrarnos en la discusión del segundo bloque de conocimiento sobre el acuerdo de paz y pues nos encantaría contar con su compañía para ese espacio. Bueno, Adolfo, con mucho gusto les agradezco la invitación y bueno, a Patricia, a María Camila, muy amables, y a todos los que hicieron sus preguntas. A los que no se les pudo contestar, pues que sean preguntas que queden abiertas. Un abrazo y sigan con esto que me parece una excelente iniciativa. Profesor Mejía, Gracias, muchas profesor. gracias. Bueno, hasta luego.